Bueno, a propósito del secuestro de Luis Manuel Díaz, el panorama de este delito del secuestro en Colombia ha ido en aumento. Luis Manuel Díaz es el padre del delantero colombiano de la selección y del Liverpool, Luis Lucho Díaz. Pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro le está apostando a su política de paz total y adelanta conversaciones con varios grupos criminales, los delitos en diferentes regiones del país pues, se han disparado. Por ejemplo, las cifras indican que hay un crecimiento, Carla, del 103% de casos de secuestros a nivel nacional y existe una reconfiguración de las organizaciones criminales que nuevamente están acudiendo a este crimen como un mecanismo de financiación. Carlos, según datos del Ministerio de Defensa, Colombia pasó de registrar 141 víctimas el año pasado, en los primeros meses del año, a 241 víctimas, es decir, un aumento del 70%, como están viendo en el gráfico que tienen en este momento en pantalla. El secuestro extorsivo es uno de los más que ha aumentado, pasando de 92 casos a 167 casos este año, es decir, creció 82%. Además, según un informe del Sistema de Información de la Policía de Colombia, evidencia las cifras de secuestrados entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023. En ese periodo se presentaron 152 casos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, que es donde está la capital colombiana, Bogotá, La Guajira, que es donde se dio el secuestro del papá de Luchito Díaz, también el Meta, muy cercano también a la capital de Colombia, Nariño, suroccidente colombiano, igual que Cauca, norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle, que es también suroccidente de Risaralda, es decir... ¿Más de la mitad del país? Exactamente. Pero pasado largo. Y crece la expectativa ante la posible liberación de Luis Manuel Díaz, padre, ya se los decía, de Lucho Díaz, jugador de la Selección Colombia, delantero del Liverpool, quien fue secuestrado en Barrancas el 28 de octubre, un día antes de las elecciones regionales que se vivieron en Colombia. Desde Barrancas, en La Guajira, donde reside la familia Díaz, saludamos a Viviana Llorente, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Viviana, buen día, mucha expectativa, llevamos horas desde que se anunció por parte del ELN que iban a liberar a Don Mane, pero esta es la hora que no sabemos qué va a pasar y por supuesto la expectativa no solamente es en La Guajira, sino en todo Colombia, esperando el regreso sano y salvo del papá de nuestro queridito Lucho Díaz, un crack no solo del fútbol profesional colombiano, sino a nivel internacional en el Liverpool. Compañeros, muy buenos días. Así es, aumenta cada vez más la expectativa de la familia de Lucho Díaz, de los habitantes de Barrancas, aquí en el departamento de La Guajira, y por supuesto de todos los colombianos, de que sea liberado en las próximas horas el profe Mane Díaz. Nosotros hemos venido diciendo que este proceso de liberación ya está en marcha, que la Iglesia Católica y las Naciones Unidas fueron contactadas por el ELN para apoyar en todo este proceso de liberación que se daría hoy. Ya los integrantes de este grupo armado ilegal habrían hecho esa verificación de que no haya presencia de la fuerza pública en la zona donde será liberado en las próximas horas el papá de Lucho Díaz. Hemos visto llegar aquí al municipio de Barrancas funcionarios de la ONU, de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos internacionales. Se espera hoy también la llegada aquí a una región todavía indeterminada del departamento de La Guajira de altos funcionarios del gobierno nacional de Colombia que estarían acompañando este momento tan anhelado por todos los colombianos, la liberación de Mane Díaz. Nosotros hablamos anoche fuera de cámaras, por supuesto, con la esposa del señor Mane Díaz. Ella obviamente está supremamente angustiada. Ella anoche manifestó que hasta el momento no había recibido ninguna confirmación, ninguna información oficial sobre la inminente liberación de su esposo, pero por supuesto guarda la esperanza de que eso sea pronto, de que pronto pueda verle, mirar a los ojos a su esposo, darle un abrazo y estar con él en un lugar seguro, compañeros.
En la vivienda de la familia Díaz son escépticos ante el anuncio del jefe de la delegación de los diálogos con el ELN, Oti Patiño, del inicio de las coordinaciones con la ONU y la Iglesia para liberar al señor Luis Manuel Díaz. Pero del otro lado de la calle, en la escuela de fútbol del Mané Díaz, el balón volvió a rodar como símbolo de la esperanza por su pronto regreso a la libertad. El profe Mané para ellos ha sido un padre, el cual le ha brindado el espacio para que ellos vengan a practicar lo que están viendo acá, que es la disciplina del fútbol. Quiero que vuelva y que vuelva a entrenarnos y volver a saludarlo porque es una persona muy importante. Algo inusual ocurrió en las calles de Barrancas. Recorridos de vehículos de la Defensoría del Pueblo y la ONU llamaron la atención de los habitantes del municipio que anhela la libertad del profe Mané. Tras 13 días de secuestro, las autoridades creen que don Luis Manuel ha estado en cautiverio en territorio colombiano, donde todavía permanece. La oficina del Alto Comisionado para la Paz y el ELN establecieron unos protocolos para que este proceso se realice sin contratiempos. Viviana, se surgió una información que Las operaciones militares... Viviana, permíteme, te quiero hacer una pregunta antes de que sigas con el reporte. Surgió una información donde supuestamente el ELN estaba pidiendo $3 millones por la liberación del señor Luis Manuel Díaz. En un comunicado, este grupo terrorista negó esa información y dijo que no, pero pues claramente es difícil creerle a la voluntad y a la información que emite el ELN. Pero ¿qué se sabe de esto? ¿Realmente hay una petición de dinero para liberar al papá de Lucho Díaz? Carla, oficialmente la policía lo único que ha dicho desde el principio, desde el primer día que se conoció sobre el secuestro del profe Díaz, es que se trata pues de un secuestro extorsivo. Eso sí, no hay duda, y desde el primer día la misma Policía Nacional lo confirmó. Un secuestro extorsivo, pero que hasta el momento no llegó ningún tipo de exigencia económica por los canales, digamos, oficiales a la familia del profe Díaz. Pero obviamente extraoficialmente siempre se ha hablado de esa presunta negociación de un pago internacional a este grupo armado ilegal, pero oficialmente las autoridades, por supuesto, no confirman que haya habido una exigencia económica y mucho menos que vaya a haber un pago por la liberación del profe. Pues Viviana, muchísimas gracias por ese reporte y por supuesto estaremos atentos a ese aviso. Lo esperamos con ansias cuando nos digas ya, la liberación se dio desde allá, desde La Guajira, en Barrancas y toda Colombia y muchas personas en el mundo que son futboleras y que aprecian a Lucho Díaz y por supuesto a su familia. Gracias por ese reporte. Viviana Llorente de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Y para hablar de este tema, porque por supuesto es necesario analizar y reflexionar sobre lo que está pasando en Colombia en los últimos días en materia de orden público y de seguridad. Saludamos hasta ahora a Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, además, quien fue candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital. Diego Molano, bienvenido. Hace rato no nos encontrábamos en estos espacios y me alegra tener sus análisis. Bienvenido. Carla, un saludo muy especial para ti y para todos la audiencia de NTN 24. Muchas gracias. Pues, exministro, la verdad es que hay que decir que preocupa mucho el panorama que hay en Colombia en este momento, no solo por el orden público, porque lo hablábamos ahora, está sucediendo algo que ya no pasaba en ciertas regiones y donde la fuerza pública había recuperado el terreno y ahora vemos a los grupos armados, a las guerrillas, a los narcotraficantes prácticamente siendo autoridad en muchas regiones del país y por otro lado viendo un retroceso con un delito, con un flagelo tan terrible que hemos vivido en Colombia como es el secuestro, porque el propio gobierno reconoce cómo ha aumentado el secuestro. Pues tenemos este claro ejemplo que es de una figura conocida, pero ¿cómo analizar esto que está pasando en Colombia, un retroceso? Carla, lo que se está evidenciando en Colombia son tres problemas fundamentales. El gobierno del presidente Petro confunde la paz total con la política de seguridad y ese es un error. En segundo término, la política de paz total no ha fijado condiciones claras para la negociación y eso está afectando la seguridad. Y tercero, el incremento del narcotráfico y las señales de la paz total lo que han hecho es dar más poder
a los grupos armados organizados que nos han parado en sus actividades delictivas. Entonces, en primer lugar, hoy el gobierno le ha apostado todo a la paz total, que es una paz total irresponsable, pero no tiene política de seguridad. Eso es una confusión de fondo. El gobierno piensa que con la política de paz total se garantiza seguridad y no es así. Una cosa es la política de paz y otra es una política de seguridad. Hoy el gobierno solo está enfocado en una política de paz total y ha debilitado y no se ha enfocado en una política de seguridad. La paz total es irresponsable porque especialmente en las negociaciones con el ELN y con las disidencias de la FARC les permiten seguir extorsionando, seguir secuestrando y seguir con negocios de narcotráfico y no fijan reglas claras de operación en los ejes bilaterales para la fuerza pública, y la fuerza pública está maniatada y paralizada. Por eso el incremento de nivel de violencia y delitos como el secuestro, que está afectando a Manny, el papá de Luis Díaz, pero es uno de los 100 secuestros más que se presentan entre el primer semestre del año pasado y este semestre. Es que se incrementó el secuestro en más de un 170%. Y lo tercero, los grupos armados organizados retomaron poder en las regiones, siguen con el narcotráfico y con estos otros delitos de extorsión y secuestro que están presionando a la población civil. Hoy los más afectados es una población civil afectada por secuestro, por extorsión y especialmente en regiones donde la fuerza pública no sabe cómo operar. Y te voy a poner un solo ejemplo. ¿Qué hace un teniente en una región como el Catatumbo, pues para la comunidad internacional, que es la zona de frontera con Venezuela, en donde a él le dicen vaya a la ofensiva, pero resulta que está en negociaciones con las disidencias de la FARC y la misma vereda está el ELN y la misma vereda del Clan del Golfo y no hay reglas claras, pues no está operando la fuerza pública y tenemos el desmadre que tenemos en inseguridad, en violencia, en incremento de secuestros y extorsión en Colombia. Diego, por cuenta de esa política de paz total, se puede decir que en Colombia en este momento los grupos armados y grupos delincuenciales que son reconocidos dentro y fuera de Colombia están fuera de control del Estado colombiano. Yo diría que están andando a sus anchas y tienen todo el respaldo de la paz total y el gobierno, como le apostó todo a la paz total, no ha fijado reglas claras y han incrementado su poder, han incrementado en presencia en municipios y regiones en más de un 120%, han incrementado su poder a partir del negocio de narcotráfico y regresaron a delitos que antes habían desaparecido. En el año 2021 tuvimos la tasa más baja de secuestro de los últimos 21 años, 36 años, y ahora vemos el ejemplo del secuestro del papá de Luis Díaz es uno de los más de 100 adicionales a los que se tuvieron en el semestre pasado. Este mal ya lo vivimos nosotros y ya sabemos lo que significa el nivel de secuestro cuando se convirtió en una principal fuente de financiamiento para las FARC en su época y ahora lo retoman las disidencias de la FARC, lo retoma el ELN con la extorsión. Realmente hoy tenemos un país desbordado en presencia de grupos armados que a pesar de que están en negociaciones de paz, siguen delinquiendo. Eso está acabando con la legitimidad de la fuerza pública, deteriorando al gobierno y dándole mucho más poder a estos grupos armados que saben que el gobierno le apostó toda la paz total y que va a hacer lo que sea para lograr algún tipo de resultados, pero al final los están ese poder. Cierto. Exministro, además, el gobierno, se le afecta más la gobernabilidad ahorita a Gustavo Petro y a todo su equipo, porque van de escándalo en escándalo. Acaba de publicar la cadena Univisión una investigación del periodista Gerardo Reyes, donde dice que el hermano del presidente Petro estuvo involucrado en una oferta de amnistía a cambio de dinero a un acusado de narcotráfico que afrontaba una extradición a Estados Unidos. Este señor confesó eso a las autoridades. Un escándalo más, además de una gravedad. ¿Cómo analizar que ahorita el gobierno se la pasa defendiéndose y defendiéndose o sacando cortinas de humo para evitar que estos escándalos sigan sonando? Pero Carla, tiene que ver nuevamente con la aproximación de la paz total. Acuérdate que la paz total tiene dos patas. El pacto de la picota que llaman en Colombia, ¿no, exministro? Exactamente, pero una pata es la pata de la paz total que se está negociando con grupos armados organizados. Pero hay otra pata que es la política de sometimiento en la cual las bandas organizadas y de narcotráfico pudieran someterse. Dentro de eso ha aparecido el supuesto pacto de la picota, en donde previo a las elecciones se concertó y se acordó con bandas y grupos de narcotráfico que podrían llegar a ello. Esto es consecuencia de ese proceso previo, donde presuntamente hubo involucramiento del hermano del presidente, y este no es el único caso, son varios casos ya señalados que nuevamente
traen en un escándalo, pero lo que está detrás es la esencia de la política de paz total: impunidad para los grupos armados organizados y impunidad para el delito del narcotráfico. Eso que es como lo que está detrás de la paz total, porque la política que plantea el presidente Petro es que si acabamos y se legaliza el narcotráfico y se hace impunidad, se baja la violencia, y no tienen en cuenta que estos grupos son de narcotráfico, no tienen intenciones políticas, no tienen intenciones de algún beneficio a la comunidad, son grupos armados organizados que, financiados por el narcotráfico, están en rentas criminales, y lo que afectan es a la población civil. Y este escándalo se suma a muchos otros que ponen en cuestión la legitimidad del gobierno por la presunta financiación de grupos armados organizados o de narcotráfico. Y además, en este caso, pues nuevamente a pactos previos a la elección, en donde buscaban tener beneficios. Y se pregunta uno qué tipo de beneficios, pues recursos para la elección. Y eso es lo que está siendo investigado y debería ser investigado y clarificado por el país en el Congreso de la República. Bien, vamos a agradecer a Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, ex candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por sus comentarios hoy en la mañana de NTN 24. Diego, será hasta la próxima. Buen día para usted. Buen día, un saludo muy especial. Muchas gracias.